que entre poco recién vamos a cumplir nuestro primer añito, así que espero que estén ahí para cuando este evento pueda suceder. Tiene como objetivo integrar a la comunidad peruana dedicada a la bioinformática, impulsar el uso y desarrollo de la bioinformática en el país, combatir las disparidades y promover las buenas prácticas en la investigación. Por otra parte, la otra organización que también está a cargo de los webinars que están presentando hoy día y que se han venido presentando durante estas semanas es la comunidad científica lambayecana, la cual tiene por objetivo reunir, contactar y organizar a profesionales lambayecanos quienes se desarrollan en diferentes áreas de investigación en el ámbito nacional e internacional. De esta forma, la comunidad científica lambayecana buscaría tener representatividad en temas de interés regional y nacional. Muy bien, he hecho esta pequeña presentación para que conozcan un poco ambas organizaciones. Aún no, como vamos a empezar exactamente a las 6:05, aún no voy a andar en presentaciones. Lo que sí, ir avisándoles, chicos, que tenemos un sistema. La dinámica de las preguntas es clara. Voy a volver a repetirlo después, pero como una especie de un preámbulo. Finalizada la presentación, ahí se procederá con las preguntas que ustedes como asistentes puedan tener. Entonces, agradecería un montón que puedan dejar sus preguntas en la plataforma, en el chat. Es de ahí donde vamos a leer las preguntas. Nada de micrófonos abiertos, nada por ese estilo. Y yo estaré leyendo sus preguntas conforme las vayan dejando. Si veo la necesidad, es muy probable que pueda resumir dos preguntas que son similares a una, así que la idea es que si tienen la misma idea, pueden estar juntas, entonces así vamos ahorrando un poco de tiempo. Y como les indico siempre, por favor apagar todos sus micrófonos y sus cámaras para poder evitar interrupciones. Si tenemos la cámara prendida, también puede que se lente un poco el transcurso. Muy bien, son las 6:05 p.m., entonces ahora sí vamos a empezar. Un saludo a todas las personas que acaban de entrar, estuvimos esperando por ustedes. Entonces ahora sí, me va a tocar presentar al ponente que tenemos hoy día. En esta oportunidad tenemos al doctor Juan Pablo Cárdenas Astudillo. Es doctor por la Universidad Mayor en Chile, es investigador en el Centro de Genómica y Bioinformática, CGB, en la Universidad Mayor de Chile. Sus líneas de investigación son la genómica comparativa y filogenómica de organismos de la microbiota intestinal, el análisis de la composición, diversidad y función del microbioma intestinal humano con potenciales aplicaciones en enfermedades metabólicas. De nuevo vuelvo a seguir en el asunto de las preguntas, todas las preguntas, chicos, al final y en la plataforma de chat. Entonces, sin más que decir, sin más que informar, ya con todas las instrucciones dadas, le cedo la palabra al doctor Juan Pablo Cárdenas. Doctor, ya puede empezar a compartir su pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad por la invitación que me dieron. Gracias a la gente de la SPB. Y bueno, voy a hablarles sobre algunos temas relacionados a bioinformática, principalmente asociados al proceso de los datos en cuanto a metagenómica, y viendo cómo esto puede ayudar a entender un poco más la relación que hay entre el microbioma humano y la salud. Entonces les puedo contar, ¿ven la pantalla, cierto? Sí. Sí, se ve la pantalla. Se ve la pantalla. Ok, mire, les cuento como para hacer un poco de perspectiva histórica, que como ustedes pueden como pueden imaginar, uno de los primeros focos importantes de la microbiología fue el tema del descubrimiento de los agentes patógenos. Entonces hubo un tiempo muy importante en la microbiología en donde el principal foco fue en aquellos microbios que causaban enfermedades. No obstante, desde el trabajo apreciable de Pasteur, se encontraron que también habían otros microbios que podían ayudar a contrarrestar esto y podían tener, que en contraparte, tenían la capacidad de ayudarnos. Por ejemplo, microbios que ayudaban a la fermentación de productos alimenticios, etc. Ahora bien, aquí les quiero presentar un ejemplo
de los descubrimientos de un investigador al principio del siglo XX, un doctor que se llama Albert Nisle, que trabajaba con muestras de bacterias aisladas desde la materia fecal de individuos sanos. En esa época él estaba muy interesado en ver si algunos organismos comensales que vivían en nuestro tracto intestinal, pero no causaban enfermedades, podían ayudarnos incluso a combatir enfermedades. Y él le encontró, y sale en este artículo, en una revista del año 1916, perdón, en donde él había descubierto cepas de organismos de Escherichia coli que podían ayudar a combatir la diarrea. Y la diarrea incluso causada por otros patógenos. Entonces, la aplicación de ese tipo de organismos permitió, por ejemplo, con el paso del tiempo, a formular productos probióticos basados en estas cepas de organismos que ayudan a controlar o tratar la diarrea, ciertos tipos de diarrea. Un ejemplo de esto es el producto Mutaflor, que en algunos países se vende, que es básicamente una cepa de Escherichia coli del grupo que Nisle aisló durante esos años, una cepa de 1917. Entonces, esto es un ejemplo de que ya temprano en esta época, a principios del siglo XX, ya se estaba observando la existencia de algunos microbios que pueden ayudarnos. En contraste con el primer foco principal de la microbiología, al principio, que fue entender el origen de los patógenos, también hay microbios que pueden ayudarnos a recuperar la salud, por ejemplo. Y entonces, el tiempo avanzó de tal modo que hubieron muchas investigaciones, y esto luego también en los últimos 20 años se ha hecho cada vez más rápido, y se ha podido observar de que nosotros somos un completo hábitat para muchos y muchos microbios, al punto tal de que ellos nos superan. La cantidad de microbios que tenemos en células nos superan en tamaño y en cantidad, en número y en cantidad de genes. Nosotros tenemos por lo menos aproximadamente 23.000 genes y aproximadamente entre 30 a 40 trillones de células. Pero los seres vivos que viven en nosotros, estos microbios, pueden comprender como aproximadamente 100 trillones de células y un contenido genético de 8 a 9 millones según estimaciones más recientes. Entonces estamos hablando de una fuente de funciones que tienen un potencial enorme de complementar las funciones humanas. Entonces, esta combinación, este nuevo paradigma de entender que esta comunidad de microbios podría ser incluso hasta una especie de órgano adicional al ser humano, ha hecho explotar la investigación del microbioma y de la microbiota. El microbioma humano sería el conjunto de todos los genes o funciones que están asociados a la microbiota, que es el conjunto de todos los microbios que están presentes en los nichos que forma el cuerpo humano. Ahora bien, este tipo de organismos ha sido blanco de estudio importante en los últimos años. Aquí hay un ejemplo de un artículo en Nature que muestra de que entre el año 2013 y el año 2017, la cantidad de publicaciones asociadas al concepto del microbioma o de la microbiota humana aumentaron desde un poco más de 6.000 a más de 21.000 publicaciones. Y por otro lado, las patentes publicadas, que eran menos de 500 para el año 2013, para el año 2017 ya eran más de 1.000, casi 1.100, poco más de 1.100 patentes, considerando la base de datos de referencia del USPTO, que es la colección norteamericana de patentes. Entonces ha suscitado una gran cantidad de interés científico, tanto fundamental como aplicaciones biotecnológicas, como puede evidenciar el aumento de patentes. Entonces, una de las preguntas fundamentales que uno se puede hacer cuando se habla de microbiota intestinal es: ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo estos microorganismos varían y cómo influyen en nosotros? Porque es evidente de que de algún modo estos
al realizar el comportamiento de seres vivos, de comunidades vivas, influyen sobre nuestras dinámicas, así como nuestro comportamiento también influye sobre las dinámicas de la microbiota. Entonces, por ejemplo, entre distintos aspectos que se ha podido investigar, principalmente por estudios de diversidad microbiana ya con algo que vamos a ver próximamente, que es el secuenciamiento de nueva generación, se ha podido establecer que la microbiota es bastante característica por diferentes áreas del cuerpo. Por ejemplo, diferentes sectores de la boca, por ejemplo, componentes de la boca, como por ejemplo el líquido de la saliva, las gingivas, la lengua, el espacio que está por dentro de las mejillas, contienen una composición que, pese a variar mucho entre distintos individuos, posee composiciones características que pueden ser incluso ligeramente variantes entre distintas partes de la misma cavidad, pero que pueden tener características particulares. Por ejemplo, en la saliva hay una proporción un poco más alta de algunas actinobacterias respecto, por ejemplo, a la lengua, a la superficie de la lengua. Por otro lado, también en distintas zonas de la piel, por ejemplo, la cresta retroarticular, que es el espacio que está detrás de las orejas, tiene una composición que es característicamente distinta a de la fosa antecubital, que es este espacio del brazo. Y esto da cuenta de las características morfológicas o de las propiedades físicas que están en cada sector. Y eso es algo que es expresado en la composición. Por otro lado, regiones muy particulares como la región rectal, que es, o incluso la región colónica, que también es proyectable por medio del análisis de las muestras fecales, tiene una composición bastante particular, dominada, por ejemplo, por el gran grupo de los bacteroidetes y el grupo de las firmicutes. Y en contraste, para que veamos los distintos comportamientos que tiene la microbiota, regiones como el tracto genital femenino, la vagina, contiene una relativamente baja biodiversidad en comparación con estos otros, porque estos se componen de muchos grupos diferentes, pero un solo grupo, que sería el género Lactobacillus de Firmicutes, comprendería fácilmente entre el 75 hasta incluso el 90% de la carga microbiana que está en el tracto genital femenino. Entonces, cada diferentes tipos de composición de la microbiota según distintos espacios del cuerpo humano reflejan también distintas adaptaciones y distintas características que la microbiota tiene en su interacción con el ser humano, así como distintas propiedades que tienen esas zonas y qué implicancias tienen en la salud para eso, en ese sentido. Entonces, por ejemplo, si uno va más profundamente ya en el sentido taxonómico, podemos ver que hay una cantidad bastante grande de distintos organismos que están representados en diferentes zonas del árbol de las bacterias. Principalmente la zona de los grupos de Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, aquí está Bacteroidetes, y también otros grupos, por ejemplo, de las protobacterias, las cuales tienen diferentes propiedades, algunas incluso tienen propiedades asignadas a características negativas de algunos rasgos de la microbiota, pero lo importante es lo siguiente, lo que quiero mostrar acá, es que hay una cantidad tremenda de organismos que están dispersados en distintas zonas del árbol de la vida, que pertenecen a la microbiota humana. Y eso refleja la gran diversidad que hay. Por ejemplo, fácilmente pueden haber en una muestra promedio más de 1000 tipos diferentes de bacterias en la flora intestinal, como uno puede observar, por ejemplo, en muestras de heces. En la piel también pueden haber fácilmente 1000 tipos diferentes, 1000 tipos que pueden designar incluso 1000 especies diferentes. Entonces, la diversidad de los miembros de la microbiota es enorme y se han hecho esfuerzos, como vamos a ver después, para capturar más aquella diversidad que todavía no se comprende. Lo cual tiene profundas implicancias, por ejemplo, en comprender la ecología de la microbiota y también conocer más la materia oscura de la vida. O sea, todo este grupo de organismos que no se conoce aún.
Entonces, volviendo al tema en particular, el caso del tracto gastrointestinal es uno de los casos más importantes de estudio en la microbiota humana. El microbioma proveniente de distintos sectores del intestino delgado y del intestino grueso han sido ya observados en diferentes estudios. Se ha considerado, por ejemplo, que estos componentes varían según cómo avanza los sectores del tracto intestinal hasta la zona más cercana al recto, que es donde ocurre la evacuación. Podemos decir que esto también podría estar asociado, por ejemplo, a los gradientes de los diferentes tipos de parámetros que hay dentro del tracto intestinal. Por ejemplo, la presencia de nutrientes simples. Sabemos que en el proceso del paso de la comida, del bolo alimenticio, por ejemplo, hacia los distintos niveles del intestino, se van capturando los nutrientes simples, lo cual hace que disminuyan aquellos nutrientes. Y esto también puede significar, por ejemplo, cambios en el pH. Por ejemplo, el pH va aumentando. Recuerden que esto viene del estómago. Y en el estómago hay una acidez bastante alta, por lo que al principio el pH relativo de la materia en digestión es bajo. Pero conforme avanza hasta el recto, el pH aumenta. Y eso también influye también en el porcentaje de oxígeno que hay. Se sabe que el colon, por ejemplo, es una región muy anaeróbica, en donde incluso organismos altamente aeróbicos como los metanógenos pueden crecer. Y también se ha observado que, curiosamente, la disminución de oxígeno también correlaciona con la carga bacterial que está a distintos niveles del intestino, siendo que el colon es una de las zonas con mayor carga microbiana en todo el cuerpo. Tiene una altísima densidad microbiana. Y esto es una de las razones por las cuales están estudiados. Ahora bien, no solamente hay que considerar la distinta diversidad que hay durante distintas regiones, sino también en distintos espacios ya dentro del tubo. Por ejemplo, sabemos que las células de las paredes intestinales secretan una mucosa. Hay un ingrediente en la mucosa que es la mucina, que es en algunos casos utilizada por algunos miembros de la microbiota. Y esto también involucra una serie de dinámicas ecológicas entre la materia que crea el hospedero y estos habitantes que residen en nosotros. Entonces, dependiendo de regiones como el lumen o también la región de la mucosa, hay también diferentes diversidades. Y esto también crea una interacción ecológica que de algún modo influye a las bacterias y también influye al hospedero. Entonces, el tracto intestinal del colon, por ser una de las zonas con mayor carga microbiana y también con características muy peculiares de composición, es uno de los lugares más estudiados para los modelos de microbiota humana en general, sin desmerecer, no obstante, las otras zonas en donde hay también microbiota. Entonces, se ha observado ahora con la relación entre el hospedero y la microbiota, se ha visto que algunos factores como la edad influyen directa o indirectamente en cambios de la composición microbiana. Por ejemplo, este es un estudio, una revisión en donde se hace un resumen de lo que se sabe respecto a bifidobacteria, que por ser es un grupo súper relevante en las primeras etapas de la maduración de la microbiota, cuando una persona todavía es infante. Y que también bifidobacteria generalmente es un grupo bacteriano involucrado en aspectos positivos o saludables de la microbiota respecto a nuestra condición humana. Se sabe, por ejemplo, que en general un niño que nació por parto natural y que recibió por un tiempo adecuado alimentación por lactancia materna tiene niveles relativamente altos de bifidobacteria. Y bifidobacteria, por ser un grupo que promueve una buena microbiota, es un grupo, por lo tanto, probiótico, ayuda a madurar mejor
la composición y la riqueza de la microbiota conforme pasa el tiempo. Ahora bien, cuando ocurre, por ejemplo, ciertos cambios, por ejemplo, cambios que son de impacto negativo, por ejemplo, se sabe que los partos por cesárea influyen negativamente en la diversidad microbiana. Y también influirían sobre los niveles de bifidobacterias, disminuyéndolos. También algunas enfermedades infantiles como la necrosis enterocolítica. O también cuando uno ya tiene una mayor edad, algunos eventos como alergias o síndrome del colon irritable también influyen negativamente sobre los niveles de este grupo bacteriano importante. Ahora bien, este grupo bacteriano va disminuyendo también con la edad, porque por algunos factores como la dieta, el comportamiento, cambios hormonales, etc., y todos combinados se generan aumentos de otros grupos bacterianos a expensas de ese grupo. Y esto es radical incluso en la vejez, en donde la vejez generalmente los individuos poseen un nivel bastante bajo de bifidobacterias. Ahora bien, esto también estas disminuciones también pueden ser exacerbadas por aspectos como condiciones como la obesidad, la diabetes o enfermedades como el cáncer. Entonces hay una relación demasiado intrínseca, demasiado intrincada, demasiado profunda entre el ser humano, su estilo de vida, sus enfermedades, su background alimenticio, etcétera, y la edad con las composiciones de la microbiota. Más aún, también se ha visto cómo la dieta en general influye sobre el comportamiento del microbioma o de la microbiota. Podemos hablar, por ejemplo, de que en épocas muy tempranas, los neonatos, los infantes reciben una fórmula principalmente basada en leche materna o en fórmula. Por lo tanto, su diversidad microbiana es relativamente baja. Pero esto va aumentando conforme se dan los años y en un espacio relativamente cercano a la adolescencia o la preadolescencia, donde las personas generalmente consumen un montón de cosas diferentes, hay relativamente una alta diversidad microbiana, debido en parte por un gran consumo de diferentes cosas. Pero cuando uno es adulto, generalmente uno ya tiene una dieta bien establecida, por lo que también la composición microbiana es relativamente estable, está relativamente estable, al menos en largos plazos, con ciertas oscilaciones a corto plazo, pero esas oscilaciones a corto plazo son producto de cambios transientes que ocurren cuando uno tiene diferentes cambios en preferencias alimentarias temporales. Ahora bien, hay un concepto que se introdujo por algunos investigadores que se relaciona al llamado enterotipo. Algunos investigadores incluso han propuesto que algunos tipos de microbios se prefieren más cuando hay preferencias en dieta. Hay microbios, por ejemplo, que están más asociados a una dieta rica en productos vegetales. Hay microbios que están más asociados a productos animales, y así sucesivamente. Y estos grupos, algunos han propuesto que son verdaderos clases de composiciones microbianas y los llamaron enterotipos. Ahora bien, esto da cuenta de cómo la microbiota es influida por la dieta del usuario, por la dieta de su hospedero. Pero más aún, la microbiota, así como nosotros hemos influido en ella influye sobre nosotros. Por ejemplo, se sabe de que la microbiota puede influir la promoción de formación de tejido adiposo, la formación de nuevos vasos sanguíneos. E incluso puede ayudarnos a entrenar el sistema inmune, de modo de que se ha visto de que la microbiota de una persona naturalmente alérgica o que adquirió una alergia desde niño es muy diferente a la microbiota de una persona que no tiene esa alergia. Por lo que podría haber una relación entre la microbiota adquirida y la susceptibilidad a tener alergias. También se sabe que ellos nos ayudan a producir aminoácidos y vitaminas. También, de algún modo, influyen sobre el metabolismo de fármacos. Por ejemplo, hay estudios en cáncer en donde se ha visto que la microbiota puede entorpecer o puede ayudar a que fármacos anticáncer funcionen mejor o peor, según el caso. También tienen influencia sobre el sistema nervioso. Vamos a ver después un ejemplo súper notorio de eso. Y también, obviamente, nos ayudan a romper compuestos, principalmente fibras,
dado que las fibras son agentes promotores naturales de muchos microbios importantes dentro de nuestro microbioma, así como ellos pueden ayudar a resistir patógenos. La microbiota es una barrera natural contra los patógenos digestivos, así como también son una ayuda natural contra el daño al epitelio intestinal, que también se deriva en enfermedades que se conocen importantes. Por ejemplo, algo que se conoce como leaky gut, tiene ciertas señales que son síntomas bastante deleterios para la calidad de vida de una persona. Y parte de lo que se ha observado es que los microbios pueden ayudarnos a controlar o al menos a prevenir el leaky gut. Entonces, el microbioma, el contenido de microbios y sus genes, por lo tanto también, nos ayuda a controlar ciertos procesos e influye sobre nosotros. Es más, hay un experimento súper clásico en donde cuando se hizo un estudio en donde se comparaban composiciones microbianas entre individuos que eran hermanos, gemelos o mellizos, que uno era obeso, o sea, tenía un evidente IBM mayor a 30, y un mellizo delgado, o sea, con un IBM menor a 25, se tomaba el microbiota fecal, se trasplantaba a algún sistema roedor que fuera susceptible a recibirlo correctamente en ambos casos, y luego se les daba una dieta que es una dieta característica para no subir de peso, porque es alta en fibra y bajo en grasa. Y sin embargo, pese a que ambos tipos de modelos de roedor recibían el mismo tipo de dieta, el que poseía el trasplante microbiota desde el individuo obeso manifestaba una adiposidad incrementada, mientras que el que poseía el del gemelo o el mellizo delgado poseía un fenotipo más bien delgado. O sea, de algún modo, la composición de la microbiota del individuo obeso favoreció a que este individuo, este sistema roedor, pudiese ser más susceptible a la obesidad de lo que era de costumbre. Entonces, hay una influencia que puede marcar la composición microbiana sobre nuestro metabolismo, por ejemplo. Más aún, hay otro tipo de experimento que está relacionado con la presencia de cambios en la microbiota asociadas a estrés. Por ejemplo, si si un modelo animal, en este caso un roedor, se le induce estrés crónico, su microbiota va a cambiar, así como también cambia, por ejemplo, sus patrones de neurogénesis en ciertas regiones asociadas al estrés, como el hipocampo, por ejemplo, y disminuye los niveles de serotonina. Y cuando uno toma la microbiota fecal de este animalito y lo transfiere, por ejemplo, a un animal que no ha experimentado el estrés crónico, puede empezar a formar condiciones en que se disminuye también la neurogénesis, en donde también se disminuye la secreción de serotonina y también empieza a exhibir un comportamiento tipo deprimido. O sea, comportamientos que uno puede ver fenotípicamente como algo asociado a depresión. Es el que no recibió el estrés crónico que recibió el otro. Y esto incluso puede entorpecer un tratamiento con antidepresivos, porque se le da incluso en presencia de un agente antidepresivo, por ejemplo la fluoxetina, este animalito todavía no puede o le cuesta todavía recuperar el fenotipo más cercano a un fenotipo normal. No obstante, si se le entrega, por ejemplo, un fármaco que ayuda, que más bien es un intermediario en la biosíntesis de serotonina, que también es es un componente de la ruta del metabolismo de triptófano, uno puede hacer que de algún modo este animal revierta su condición deprimida, aumentando, por ejemplo, la neurogénesis en el hipocampo, aumentando sus niveles de serotonina, y su composición microbiana también varía.
por lo que este animal, a partir de algún factor que está involucrado en el metabolismo de triptófano de los microbios, se vuelve resiliente. Entonces, de algún modo, la microbiota puede entorpecer señales puede inducir en una persona, en un individuo que no ha recibido estrés crónico, puede inducir síntomas similares, incluso con la presencia de antidepresivos, y que el aumento de las biosíntesis de serotonina puede revertir algunas de estas señales, lo cual es bastante interesante porque aquí lo que se está explotando es el comportamiento de la microbiota que fue trasplantada. Entonces, los microbios pueden influir sobre sus hospederos, no solamente sobre su metabolismo, sino también sobre su ánimo y el comportamiento neurológico que poseen, debido, entre muchas otras cosas, a que existe un eje directo de regulación entre el tracto intestinal y el cerebro. Ahora bien, ¿cómo se puede estudiar la biodiversidad microbiana? Porque es un tema bastante relevante. El enfoque histórico que existe para trabajar con la microbiota ha sido el enfoque de la microbiología clásica, en donde se utilizan herramientas de microscopía y de cultivos celulares. Estas herramientas han sido bastante útiles. Realmente no hay nada que desmerecer acerca de ellos. No obstante, se sabe de que estos métodos tienen una limitación en cuanto a entender el panorama completo de la situación. Y esto se conoce de la siguiente forma. Por ejemplo, si uno toma el set de comunidades microbianas que está, por ejemplo, en una muestra humana, por ejemplo, la piel de la mano, y uno hace un muestreo por cultivación, por un cultivo, luego uno puede observar de que cuando empieza a comparar los distintos tipos de células que crecieron en este cultivo de la muestra de la mano, y lo compara con los tipos que se conocen a partir de la microscopía, uno va a poder uno va a poder entender que solamente una pequeña fracción de la representada en toda la muestra pudo ser recuperada por cultivo. Algunos incluso estiman de que 1%, que es una cifra que suele decirse para este tipo de casos, incluso 1% es mucho. Y esto incluso fue reportado hace décadas atrás ya como lo que se llama la anomalía del conteo de placas. Entonces es un problema bastante bien conocido en ecología microbiana y es una piedra de tope importante para poder conocer más allá sobre los componentes microbianos existentes en una muestra humana. Entonces, una pregunta sería ¿cómo recuperar la biodiversidad perdida? Y aquí viene un actor que para ustedes puede ser completamente familiar ahora, que es el tema de la bioinformática, que lo que hace la bioinformática es básicamente recuperar aspectos del fenotipo desde el DNA. Aquí hay un cuadro que a mí me parece poético, que es como este sentido figurado de este concepto, que es el de clarividencia de René Magritte, en donde el pintor observa un huevo y a partir del huevo imagina el pájaro. Y a su vez, el DNA nos puede ayudar con cierta relevancia y con cierta coherencia, ayudar a entender cómo puede llegar a ser un fenotipo. Por ejemplo, una bacteria o un set de bacterias o unas rutas metabólicas descritas a partir de ella o reconstruidas a partir de la información del DNA. Entonces, esta reconstrucción que uno puede hacer desde el DNA, tanto en elementos de diversidad o de función, es un fundamento muy importante para poder inferir y dirigir estudios en cuanto al microbioma. Ahora, ¿cómo? La clave del cómo es por el ascenso de una nueva generación de componentes y sistemas de secuenciamiento. Sabemos que el sistema de Sanger, el sistema de secuenciamiento más clásico que hay es el Sanger, se implementó en el año 1977. En las décadas de los 80 incluso se pudo automatizar.
Pero en algún momento, mientras que en el 98 alguien estableció el concepto metagenómica para hablar de genomas obtenidos desde muestras ambientales, ya el 98, el 2004 aproximadamente empezaron a haber estudios de metagenoma, pero el 2005 fue el golpe inicial, porque el 2005 apareció un nuevo sistema de secuenciamiento, el que fue conocido en su tiempo como el 454. 454, por cierto, hoy en día ya está obsoleto, y hace varios años ya que lo está, pero tuvo un rol muy importante porque dio el puntapié inicial a una nueva generación de sistemas de secuenciamiento que, por un lado, permitían mayor cantidad de volumen de secuenciación y también, a diferencia de Sanger, permitían eliminar ciertos sesgos, por ejemplo, causados por cultivos, por el cultivo de clones. Entonces, un montón de nuevos sistemas empezaron a aparecer. Uno de ellos, por ejemplo, el Illumina, los sistemas PacBio, los sistemas Ion Torrent y finalmente el sistema Nanopore de Oxford. Y esto dio un puntapié gigantesco a la genómica en general, pero mucho más a la metagenómica, en el cual ahora podíamos tomar a partir de una muestra de la mano y en vez de tener que cultivarlo para obtener alguna fracción de la diversidad, ahora podíamos tomar de esa muestra directamente el material genético, purificar el DNA, preparar las llamadas bibliotecas de secuenciamiento y luego ejecutar un secuenciamiento con mayor volumen al que tenía, por ejemplo, cualquier tipo de secuenciamiento Sanger. Por lo que podíamos obtener a partir de la muestra directamente información genética secuenciada y analizable. Entonces, este gran detalle, este gran cambio, facilitó un montón de estudios, al punto de que en este estudio, por ejemplo, en esta revisión, que es de la Frontiers, se ve de que a partir del 2005 empezaron a aumentar notoriamente los niveles de publicaciones asociadas a estudios metagenómicos. Y hoy en día esta curva ya empezó a alcanzar aproximadamente el 2007-2008, ya alcanzó a tomar una proporción logarítmica. Están saliendo muchos estudios y continuamente están saliendo más estudios y continuamente están saliendo más datos que utilizan muestras ambientales. Y esto permitió, por ejemplo, que el año 2008, por ejemplo, se pudiera ofrecer el proyecto del microbioma humano, el cual ya terminó su primera etapa y que ya está todavía en un proceso con una segunda etapa bastante especial porque está buscando mayores funcionalidades en cuanto a enfermedades. Y el proyecto del microbioma humano de un puntapié al estudio de las comunidades microbianas que viven en nosotros. Ahora bien, hablando ya sobre el proceso de análisis metagenómico per se, ya sería la serie de estudios o de aspectos que se toman en cuenta para ejecutar el análisis de metagenomas, hay una distinción que tenemos que hacer que es muy necesaria. Y esta distinción tiene como objetivo diferenciar entre un procedimiento shotgun, que sería el secuenciamiento de todo el material genético, a partir de nuestras comunidades de interés, por ejemplo, bacterias y plasmidios, o también de todo el contenido, por ejemplo, de RNA, que en algunos casos puede ser transformado a cDNA. Y esto es diferente a los estudios basados en amplicones, que algunas veces se le considera estudios metagenómicos, pero técnicamente no lo son, porque no ven todo el DNA, sino que toman un amplificado de algún blanco, por ejemplo, alguna región del 16S. Y a partir de todas las variantes que pudo capturar esa amplificación, se hace un secuenciamiento en donde se prepara esta genoteca, esta biblioteca de fragmentos, el cual va a una máquina de secuenciamiento, en ambos casos. Pero la diferencia entre amplicones y el shotgun es que el shotgun contiene muestras de DNA que representan todo el material genético de una muestra, mientras que solamente el amplicon representa las variantes capturadas por un amplicon, por un PCR,
para un gen blanco determinado. Entonces, el foco de esta presentación está más cercano a este tipo de caso, porque es este el que puede capturar mejor la fotografía de lo que está ocurriendo. Este estudio, no obstante, es bastante útil como estudios iniciales, y muchos estudios, incluso productos clínicos, han tenido cierta especificación en el uso de amplicones basados en cierta región del RNA 16S para hacer estudios de diversidad y composición microbiana. Debido a que es más fácil, es más barato, y también generalmente los datos pueden ser útiles, bastante útiles, o lo suficientemente útiles como para hacer algunas inferencias. Ahora, volviendo al tema del metagenoma completo, o del que se llama shotgun, o sea, esta secuenciación de DNA completo, la clave es lo siguiente. El proceso del análisis va siempre desde el uso de lecturas. La unidad fundamental que se produce son las lecturas. En muchos casos, las lecturas corresponden a cantidades gigantes de información. Por ejemplo, si uno secuencia por tecnología HiSeq, por ejemplo, una corrida completa con varias muestras diferentes, porque una particularidad que tienen los métodos de secuenciamiento en general es que uno utilizando distintas etiquetas, llamados barcodes, uno puede secuenciar más de una muestra por ejecución, por corrida. Y esas muestras luego son procesadas para que después uno separe una muestra de la otra a partir de sus etiquetas. Y estas pueden ser, estas muestras en total, el secuenciamiento, puede involucrar datos tan grandes como ya a nivel de terabytes, de varios gigabytes, de cientos de gigabytes, incluso terabytes. Entonces, a partir de estos datos, uno ya empieza, por ejemplo, a realizar algunos controles. Por ejemplo, separar, obtener solamente aquellas lecturas que tienen estándares mínimos de calidad. Por ejemplo, qué tan buena es la señal de esas lecturas, qué tan clara es la señal de esas lecturas, etc. A partir de eso también uno puede hacer trabajos como el ensamblaje, o también empezar a utilizar solamente las lecturas para hacer distintos tipos de estudios. Por ejemplo, ver qué grupos taxonómicos hay representados en las lecturas, o qué grupos taxonómicos hay con los contigs, que serían ya los ensamblajes de esas lecturas. Y a partir de eso se puede hacer un montón de otras cosas más, por ejemplo, predecir genes, predecir funciones, predecir rutas, e incluso predecir relaciones de parentesco evolutiva entre los miembros de esta comunidad. Entonces, hay que considerar que una vez secuenciados se pueden trabajar desde las lecturas, una vez pasado el control de calidad, o también desde los ensamblajes, que serían el uso de estas lecturas por medio de unir las lecturas. El ensamblaje básicamente es como tomar un libro. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, doctor, le estamos escuchando. Sí. Uno de los aspectos de las lecturas corresponde a que uno puede analogizar el proceso de ensamblaje como un proceso en donde tomamos una secuencia. El proceso del secuenciamiento básicamente partió la secuencia en varios fragmentos, luego tomamos los fragmentos apartadamente, y luego empezamos a ver cómo los fragmentos van uniéndose por medio de su composición. Por ejemplo, si los fragmentos fueran palabras, que forman frases con un sentido determinado, uno podría ver que los fragmentos tienen distintas partes de esa frase, y uno va uniendo las frases conforme estos componentes se van repitiendo. Y así uno puede unir esta zona con esta zona, ver cómo va esto, y luego, dependiendo de algunos parámetros de calidad también, como por ejemplo el concepto de cobertura, de cuántas veces esta zona está representada entre las lecturas, también uno puede inferir cómo son, o cuán largas se pueden llegar a obtener los fragmentos unidos del DNA. Entonces hay que considerar de que los ensamblajes son la reconstrucción del orden de los caracteres de la secuencia original, generalmente por medio de alineamientos.
Y estas estrategias de alineamiento, hablando empíricamente, son estrategias que consumen bastante RAM. Pero que son, ahora hay todo un set, hay toda una comunidad que continuamente están lanzando mejoras y nuevas versiones acerca de programas que hacen este tipo de procesos. Ahora, por otro lado, existe otro concepto que ya tiene que ver con cómo empezar a deducir qué organismos diferentes habían en la muestra original. Y ese proceso se conoce como binning. Y el proceso va desde los reads, también pueden ser interpretados como contigs también, o sea, de los reads uno puede partir o de los reads mismos, o de reads ensamblados en contigs, a la reconstrucción de los bins, que básicamente es lo siguiente. Por ejemplo, en la muestra original teníamos estos distintos organismos que pueden ser representados por estas distintas pinturas. Luego, sabemos que las lecturas son básicamente fragmentos de todo esto. Pero todos estos fragmentos, al provenir de un mismo tipo de organismo, puede que tengan una característica, sea composicional o sea taxonómica, por la cual uno las puede rastrear. Hay herramientas que utilizan distintos componentes. Por ejemplo, hay herramientas que crean bins a partir de cuánto se parecen cada lectura o cada contig a un organismo conocido, a alguna referencia en bases de datos. Hay otras herramientas que utilizan los bins en cuanto a cómo es su composición. Por ejemplo, ¿qué pasa si teóricamente parto todas las lecturas en 4 nucleótidos, cada uno, fragmentos de 4 nucleótidos? Veo que algunos fragmentos tienen más GC, otros fragmentos tienen menos GC, otros fragmentos pueden tener más AT, o pueden tener más AG, y eso hace que esas separaciones en cuanto a composición puedan ayudarme a diferenciar diferentes organismos. Entonces, a partir de estos bins, que pueden ser contigs o pueden ser lecturas, se pueden reconstruir genomas. Y de hecho, hoy en día existe el concepto que vamos a ver más tarde, que es el concepto de MAG, que son los genomas aislados de metagenomas. Y esto se debe a que los bins, muchas veces cuando son lo suficientemente grandes y por medio de algunas herramientas son lo suficientemente completas, pueden estar representando un organismo. Entonces el binning sería un agrupamiento de lecturas o contigs y la asignación de estos grupos de reads o contigs a alguna unidad taxonómica. Y esto es muy importante porque hay muchos organismos que pueden tener bins importantes en los metagenomas y pueden ser organismos que jamás en la historia se han podido cultivar. Vamos a ver un ejemplo de eso. Hay ya un estándar en este artículo de Nature. Por cierto, si aquí nos sale abajo el link, voy a facilitar un PDF con estos datos también. ¿Okay? Y se sabe de que, por ejemplo, si uno toma, por ejemplo, muestras de DNA, hace el shotgun, que sería el secuenciamiento de todo el material genético, hace un ensamblaje, hace el binning, luego de cada bin hace anotaciones. También hay herramientas que hacen control de calidad. Por ejemplo, ve qué tan puro es, o qué tan puro, o qué tan contaminado, o qué tan completo es cada bin. Y una vez que tiene ciertos rasgos de calidad que ya están muy estandarizados, que se han hecho estudios para estandarizarlos para microbiomas y para genomas de procariontes, se puede establecer que un bin puede ser razonablemente asignado a un nuevo organismo o a una nueva variante, incluso a una que no se ha cultivado. Y estos incluso datos se pueden enviar a bases de datos. Ya hay, por ejemplo, en la RefSeq, varios genomas parciales que son bins, que son provenientes de bins de metagenomas. Y estos son los genomas aislados de metagenomas, o genomas ensamblados de metagenomas, que serían los MAGs. Ahora, los MAGs han aumentado. Por cierto, perdónenme por no mencionarlo. También hay genomas que se ensamblan a partir de secuenciamientos de una sola célula, que serían los SAGs, que serían los genomas aislados de Single Cell Genomics. Pero no vamos a hablar de esto ahora. La proporción de MAGs y SAGs
que hay en las bases de datos y que se conoce hoy en día está aumentando enormemente. Y de hecho, si ustedes ven, en el año 2010 recién apareció el primer SAG. Y el 2003 hubo un estudio donde se aumentaron el nivel de SAGs, pero también el año 2016 hubo un estudio de larga escala para reconstrucción de MAX. Y se pudo obtener fácilmente 4000 a esa fecha, que partió lentamente, pero después, en un momento, creció exponencialmente gracias a este estudio. Y actualmente, por ejemplo, hay un estudio del 2019 en donde se ha hecho trabajos tomando distintos microbiomas obtenidos de distintos individuos, sea de áreas rurales. Miren, está curiosamente Perú. Acá hay gente de El Salvador, de Estados Unidos, tanto muestras rurales como urbanas. Y estas personas, como tenían metagenomas completos, a partir de estos metagenomas se empezó a ensamblar posibles componentes. Por ejemplo, se hizo un ensamblaje con este tipo de herramientas y luego con diferentes herramientas se obtuvieron bins que podían representar MAGs, MAGs de alta calidad, que por medio de algunas herramientas se podía establecer que eran más del 90% de completitud y menos de un 5% de contaminación. O sea, son genomas con los que uno puede trabajar, por ejemplo, para estudios de comparación, de genómica comparativa, bastante bien. Y estas herramientas, por ejemplo, este refinamiento se da por un pipeline que incluso está bien establecido, que sería este, y estos MAGs alcanzaron a ser fácilmente 24.000. O sea, con un solo estudio que se publicó en 2019, aumentó la cantidad de MAGs en 24.000. Es una cantidad gigantesca de diversidad de muchos organismos de los cuales muchos también no habían sido nunca cultivados. Más aún. Por lo tanto, miles de MAGs de alta calidad se han podido obtener de muchas muestras diferentes, y muchos de ellos son de grupos completamente incultivables, incluso especies nuevas, incluso géneros no descritos. Entonces, estamos hablando de un aumento gigantesco en el conocimiento de la biodiversidad, o al menos abre la puerta para que eso sea así. Y de hecho, hay otro estudio que también se publicó en 2019, en donde claramente se vio de que muchos MAGs que fueron creados por esta iniciativa, que fueron encontrados por esta iniciativa, si uno hacía un análisis de cómo alineaban el porcentaje de alineamiento respecto a genomas de referencia, por ejemplo, de la base de datos REPSEC, que es una base de datos que tiene organismos ya conocidos, o por lo menos ya secuenciados, se pudo ver que muchos de estos organismos tenían un porcentaje bastante corto de alineamiento. Y estos organismos, si por ejemplo se comparaban en cuanto a su porcentaje ANI, que no vamos a explicar ahora, pero que tiene que ver con qué tan cerca son de ser miembros de una misma especie. Y para efectos prácticos, por ejemplo, ANIs de menos de 95% son especies diferentes. Entonces hay un porcentaje interesante de organismos que pese a que tenían ANIs, que teniendo ANIs menores a 95%, o sea, podían ser de un género conocido, no alineaban tanto con secuencias de referencia. Entonces hay una cantidad de diversidad impensada dentro de estas muestras y entonces se abre la posibilidad de que haya géneros nuevos, especies nuevas y así sucesivamente. Entonces el mensaje de estas diapositivas es indicar de que por medio de la reconstrucción de metagenomas, la reconstrucción de genomas obtenidos de metagenomas, uno puede aumentar un montón la cantidad de organismos que no se conocían. Entonces todo un mar que ahora está disponible en bases de datos para que uno lo estudie sin necesidad incluso de tener que uno secuenciar sus propias muestras, lo cual es bastante interesante. Ahora, vamos a hablar más directamente con unos pocos ejemplos sobre salud y dieta.
¿Qué se puede hacer con los estudios de metagenómica? Cabe mencionar de que con diferentes enfoques, uno también puede acoplar información de la metagenómica con otros tipos de ómicas, y de hecho uno de nuestros estudios lo hace. Y uno de los primeros ejemplos del cual quiero hablar es sobre una enfermedad metabólica bastante común, que se está volviendo cada vez más común en distintas partes de los países en desarrollo, que es la diabetes. Que como ustedes bien pueden saber, la diabetes tiene una serie de factores, tanto ambientales como de predisposición genética, que llevan a un elemento inicial, que es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina eventualmente genera una serie de problemas metabólicos, por ejemplo, disminución del consumo de glucosa muscular, el aumento de la producción de glucosa hepática, y esto lleva a un proceso de hiperglicemia, lo cual lleva finalmente a la diabetes. Y como bien se sabe, la diabetes es una enfermedad crónica que es bastante deleteria. Una diabetes muy maltratada mata de una forma bastante, puede terminar matando a una persona. Entonces es un problema serio. Es un problema serio en varios niveles. Desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de la salud del individuo, la salud personal del individuo, y también desde el punto de vista ya extra sanitario. Entonces, es una enfermedad multifactorial, que entre estos factores podría estar el microbioma, pero ¿hasta qué punto? Entonces se han hecho más de alguna prueba para poder ver relaciones entre microbioma y el comportamiento de la diabetes. Y uno de los estudios en general, este es una review de Nature, en donde se hace un resumen, en donde se sabe que no solamente cierto tipo de bacterias están más representadas en una microbiota sana, y también qué organismos están más representados en una microbiota enferma, o sea, en una persona que posee diabetes, sino que también qué funciones están asociadas a una microbiota asociada a una persona sana o una microbiota asociada a un individuo con diabetes. Entonces se puede ver, por ejemplo, que se ha observado de que ciertas rutas relacionadas a la síntesis de estos componentes que se llaman SSFA, que son los ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, butirato, están mucho más activos, están mucho más presentes genéticamente, si uno hace el conteo de genes, en las muestras de organismos provenientes de una microbiota sana, que en una muestra de organismos provenientes de una microbiota enferma, una microbiota de un individuo enfermo. Y se sabe por distintos enfoques experimentales de que los ácidos grasos de cadena corta estarían asociados al aumento de ciertas hormonas que, por ejemplo, ayudan a la disminución de consumo de comida, porque son hormonas asociadas a la saciedad, y por lo tanto estarían asociadas a una disminución de la glucosa sanguínea. Por lo tanto, el riesgo de contraer diabetes disminuye. Por lo tanto, hay cierta colaboración, podríamos ver, entre la función y la composición de la microbiota, porque también, por cierto, discúlpenme por no haberlo dicho antes, hay grupos de bacterias que tienen un claro perfil de productores de estos ácidos grasos de cadena corta. Por ejemplo, Fecalibacterium praunisti, y estos Rhinococcus, perdón, Rosegurias. Y esto favorece, por ejemplo, a la disminución de la inflamación, indirectamente. En contraste, algunos grupos de organismos están generalmente también asociados a ciertos tipos de funciones, de las cuales puedo destacar, por ejemplo, la síntesis de sulfuro de hidrógeno. Que el sulfuro de hidrógeno es un componente que puede mediar la inflamación en las paredes del intestino. Y eso es importante detalle porque, por ejemplo, alimentos ricos en sulfuro de hidrógeno son fuentes de proteína animal. Entonces puede haber una relación también con la dieta. Entonces, una interacción entre cierto tipo de organismos, cierto tipo de sus funciones
cierto tipo de sustratos puede mediar aumento de inflamación. Y eso también está asociado a la microbiota de individuos con diabetes. Y de hecho, también se sabe que por algún mecanismo todavía no bien conocido, la metformina también puede inducir cambios en la microbiota. Y que eso también puede ser parte, por ejemplo, de por qué la metformina funciona como una droga que disminuye los niveles de glicemia. Entonces tenemos información ya sobre la relación entre microbiota y diabetes. Estas relaciones pueden ser correlacionales o incluso pueden ayudar a ver un vínculo más causal o un vínculo más mecanístico, como se puede ver, por ejemplo, en el caso de los ácidos grasos de cadena corta, como el butirato. Por otro lado, hay una enfermedad crónica que es intestinal, que se podría denominar en español como la enfermedad del intestino inflamado, o como me gusta decirlo, IBD, como lo vamos a abreviar aquí, IBD. Y el IBD es una enfermedad crónica, ciertamente multifactorial, que tiene componentes y síntomas muy característicos, por ejemplo, predisposición a fiebre, dolor abdominal que puede ser muy fuerte, una diarrea que puede ser muy sostenida, que puede ser, podríamos decirlo, violenta, y la presencia incluso de sangre o mucosidad en las heces. O sea, es claramente una enfermedad que tiene un trasfondo bastante deteriorante en la calidad de vida de una persona, y también es una enfermedad que puede ser eventualmente crónica. Y desde luego es una enfermedad multifactorial, pero también es interesante saber qué es lo que está pasando con la microbiota en cuanto a esta enfermedad. Ahora bien, hay experimentos que ya habían sugerido antiguamente de que cierto tipo de antibióticos pueden aminorar algunos síntomas de algunos tipos de IBD en algunas circunstancias. O sea, debe haber alguna relación entre los microbios de la microbiota intestinal con la exacerbación o con la amelioración de esta enfermedad. Y eso fue la materia de un estudio del año 2019, del año pasado, donde es un estudio bastante bonito, en donde vieron que coleccionaron muestras de adultos y de niños de distintos centros médicos. Es un estudio multicentro. Y estas muestras correspondían a personas que no tenían IBD, que tenían un tipo de IBD conocido como enfermedad de Crohn, un tipo de IBD conocido como la colitis ulcerosa, y estas muestras también no eran solamente de adultos, sino de niños. Y también pudieron observar que tenían una población que representaba bastantes grupos étnicos diferentes, africanos, americanos, East Asians, o sea, orientales, europeos, etc. Y este gran cohorte, es un grupo bastante grande de individuos, 132 muestras diferentes, también tenían un curso de tiempo, en donde veían el cambio, el comportamiento del IBD en estos individuos. Y lo que pudieron observar, por cierto, este estudio también tenía combinación con otras fuentes ómicas, por ejemplo, transcriptoma, estudios de metabolitos, etc. Entonces, lo que pudieron observar en este estudio, por ejemplo, cuando analizaron cambios en la composición de algunos microbios, pudieron notar de que si hacían un plot, una curva de la densidad de la representación de un grupo taxonómico y lo ploteaban, o sea, hacían la curva respecto a las proporciones que había respecto al normal, o sea, el grupo de pacientes sin IBD, podían notar que algunos grupos, por ejemplo, Escherichia coli, Escherichia, por ejemplo, poseían alto nivel de representación en ciertos tipos de disbiosis. O sea, de ciertos tipos de cambios microbianos asociados a una enfermedad. En este caso, CD o el mal de Crohn. Por otro lado, especies como Ruminococcus nabus y también un poco Ruminococcus torques también estaban asociados a cambios en diferentes tipos de muestras
tanto con disbiosis evidente como sin disbiosis evidente. Entonces, eso lleva a la idea de que incluso cuando no hay disbiosis evidente, o sea, cuando no hay cambios microbianos muy globales, hay cambios en los detalles. Y estos grupos taxonómicos particulares son el cambio en los detalles, como dice una frase, el diablo está en los detalles. En algún estudio de microbiota también. Algunos grupos, por ejemplo, como Fecalibacterium prausnitzkii y algunas especies de Roseburia, tenían menos niveles de representación, o sea, menor proporción. En estas especies, en estos casos, por ejemplo, en las enfermedades de IBD disbiótica o no disbiótica, que es la muestra normal. Entonces daba la idea de que incluso cuando no habían cambios disbióticos, o sea, cambios que generalmente no se coincidían con las mismas proporciones entre bióticos y disbióticos, entre personas pacientes o personas sin enfermedad, aún así hay grupos que dan los detalles. Entonces, es muy interesante cómo esta captura de información detallada a nivel de organismo permite ver grupos evidentes. Ahora, esto lo combinaron además con la medición nuevamente de nuestros ácidos grasos de cadenas cortas. Pudieron observar de que varios de ellos también decaen en diferentes tipos de cuadros de IBD, sea no disbiótico o disbiótico. Entonces estamos ante la observación de algo que por un lado ya se había explicado y por otro lado se pudo ver con mayor resolución. Entonces, ¿qué hicieron después? Después, este estudio es bastante grande y es bastante bonito, pero una de las cosas que observaron es que cuando combinaron, por ejemplo, datos de metagenomas, de metatranscriptómica, de proteomas y de metabolomas, o sea, de los distintos metabolitos que encontraban en las muestras fecales, ellos pudieron empezar a crear redes de asociación entre todos estos datos. Entonces, estas redes de datos se podían asociar, por ejemplo, dado por el color, con un comportamiento ante diferentes condiciones. Por ejemplo, ven acá Fecalibacterium prausnitzkii, que sería esta especie que por metagenoma se estableció que tiene una asociación negativa con IBD. Y muchos componentes que están aquí, que serían diferentes enzimas, porque las ACC son por eso se llaman. ¿Aló? Y todos estos Cs, que son Enzyme Commission, indica de que diferentes enzimas que están detallados en el paper, en los datos suplementarios del paper, están correlacionados con la presencia de Fecalibacterium, y a su vez Fecalibacterium está correlacionado con una condición no disbiótica, o sea, con una condición no IBD. En contraste, por ejemplo, algunos tipos de componentes metabólicos, por ejemplo, los colatos, que serían estos sales biliares, por ejemplo, colato, quemodeoxicolato y taurochemodeoxicolato, estos están asociados con el CD, con un tipo específico de IBD que sería la enfermedad de Crohn. Por lo tanto, se pueden encontrar conexiones también con ciertos tipos de organismos. Por ejemplo, con Klebsiella pneumoniae, que Klebsiella pneumoniae estaría asociado positivamente con IBD, ya sea con Crohn o sea con colitis ulcerosa. Entonces, toda esta serie de conexiones que se pueden hacer entre enzimas, entre funciones, entre metabolitos, entre organismos, se puede hacer combinando no solamente la observación metagenómica, sino también fusionándolo con otras ómicas, con lo que se obtuvo un mapa bien completo acerca de posibles elementos que estén involucrados en la... ¿Aló? Sí, doctor, escuchamos. Sí, ¿pueden poner un poco de silencio? Sí. Gracias. Entonces, estos tipos de
de relaciones entre diferentes componentes permite tener una película más clara, aunque sea compleja, de las dinámicas que ocurren entre los metabolitos, entre las enzimas y entre los organismos que están asociadas a distintas condiciones clínicas. Entonces, dada la complejidad de este tipo de mapas, los resultados son bastante interesantes. Y son muchos, pero no puedo indagar muchos ahora, pero los muestro como ejemplo de las capacidades de los estudios metagenómicos, principalmente enfocados junto con otras ómicas en cuanto al comportamiento de algunas enfermedades. Entonces, finalmente, antes de terminar, voy a hablar de un último ejemplo que tiene que ver ya con alimentación. Sabemos que hay distintos tipos de comidas fermentadas, que son, por ejemplo, el sauerkraut o chucrut, como se le dice aquí en Chile, que es repollo fermentado. También están los pickles fermentados. Hay comidas nacionales como el kimchi, el miso y otras más que son a base de verduras fermentadas. Y se sabe que algunas verduras fermentadas contienen organismos potencialmente probióticos, por ejemplo, lactobacilos. Y estos tienen un rol bastante positivo en la microbiota intestinal. Entonces, un estudio que se hizo por este grupo de personas, incluyendo gente incluso asociada a Danone, pudieron observar de que si tomaban un set de personas del famoso proyecto American Gut Project y hacían un filtro de las personas o de las muestras que provenían de personas que consumían productos vegetales fermentados de forma relativamente regular, y hacían ciertos controles de calidad, por ejemplo, personas que tuvieran sexo conocido, edad conocida, personas que no tuvieron exposición a antibióticos en los últimos 12 meses, personas que tenían una gran cantidad de lecturas, porque esto inicialmente se capturó a partir de los datos de amplicon sequencing. Ellos pudieron seleccionar un cohorte bastante interesante de muestras, de las cuales pudieron incluso tomar muestras de metagenómica. Y a partir de eso empezaron a ver la diversidad de microbios que ocurrían cuando hay personas que aumentaban, por ejemplo, el consumo cuando aumentaban el consumo de distintos tipos de productos fermentados. Y cómo el aumento de productos fermentados, o cómo el consumo respecto al no consumo de productos fermentados afectaba a la microbiota. Entonces ellos, por ejemplo, si trazaban un gran árbol filogenético de muchos representantes conocidos, ellos empezaron a notar que algunos grupos que están con los círculos de colores acá, que representan diferentes sets, por un lado podían representar un set de organismos que ya se conocían, estaban presentes en muestras de comida fermentada, y por lo tanto se podía esperar de que los consumidores tuvieran un nivel alto. Y estos sets, por ejemplo, se les llamó el set 3, que comparado con un set 4, que era un set deducido a partir del grupo general de muestras obtenido en ese estudio, se vio que el set de organismos que son representados por organismos previamente conocidos, identificados como organismos que aparecían bajo consumo de fermentados, por ejemplo, especies de lactobacilos, aumentaban en los consumidores, y no solo eso, sino que ellos, sus propios datos, que habían set de organismos que no habían sido presentados anteriormente, que no habían sido descritos anteriormente como organismos que podían responder al consumo de productos fermentados, que serían el set 5 y 6. Y ellos hicieron nuevamente una comparación y pudieron ver que en ambos casos había un mayor índice de este tipo de organismos en consumidores versus no consumidores. Esto es muy interesante porque esto puede ser asociado a rasgos como el efecto positivo que tienen ciertas comidas fermentadas. Pero un rasgo que ellos vieron, que es generalmente asociado a un rasgo positivo, es el concepto de la producción de un ácido linoleico conjugado, que por cierto se sabe o se ha considerado es un compuesto positivo para la salud.
Entonces, ellos observaron, por ejemplo, combinando información de estudios de los estudios de la composición del microbioma con estudios que medían la concentración de este ácido linoleico conjugado, ellos pudieron ver una diferencia sutil pero significativa en que los consumidores, el grupo de los que consumían productos fermentados de plantas, tenían mayor nivel de ácido linoleico conjugado. Y estos niveles altos, si uno hacía una relación entre los distintos grupos de ácidos linoleicos buscados, ellos podían notar, por ejemplo, que entre algunos ácidos linoleicos, por ejemplo, el principal, que es el CLA4, ellos notaron de que los grupos asociados a mayor producción a los grupos que se sabe que producen ácidos linoleicos y que están más asociados al consumo, a los consumidores, eran los que estaban asociados también con esta zona que se asocia a la influencia de este factor con un factor que media en un gráfico de sistema de componentes principales la producción de ácido linoleico. Entonces, se pudo obtener finalmente que los ácidos linoleicos podían estar asociados a aquellos grupos que crecieron en consumidores, porque a su vez también muchos de estos grupos que estaban más representados en consumidores también estaban asociados a la producción de ácido linoleico en general. Entonces es una buena forma de entender cómo la dieta afecta la microbiota y eventualmente cómo eso puede beneficiar a la salud, por ejemplo, por la producción de un compuesto que tiene una buena fama. Los ácidos linoleicos conjugados tienen una buena fama como productos que promueven la salud. Entonces, para terminar, algunas conclusiones generales. Los estudios metagenómicos permiten encontrar nuevos microorganismos, aumentando la comprensión de la diversidad microbiana. Por ejemplo, el caso de los MAX, que muchos de ellos no tienen una composición, pueden tener un trasfondo taxonómico no conocido. Especialmente combinado con otras ómicas, puede ayudar a entender relaciones entre enfermedad y diversidad, funcionalidad microbiana. El ejemplo del estudio del cual hablé sobre IBD es particularmente hermoso en ese sentido. Y finalmente, también permite entender la relación entre la dieta y los cambios de diversidad, composición y función. De tal modo de que, por ejemplo, el aumento de ciertos grupos bacterianos, cuando uno consume comida fermentada, puede llevar a la producción de un compuesto que es útil para nosotros. Entonces, considerando esto, puedo dar por finalizada esta presentación y antes de terminar quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Bioinformática, también quiero agradecer a la comunidad científica lambayecana, quiero agradecer también especialmente, de forma especial, al Hospital de Lambayeque, al Hospital Regional de Lambayeque, a Umbrella Genomics, porque estamos iniciando un proceso, espero que sepan noticias pronto, estamos iniciando una colaboración, y también quiero agradecer a mi casa, la Universidad Mayor, el Centro de Genómica y Bioinformática, así también como a la Escuela de Biotecnología, en la cual hago clases, y también quiero agradecer a Genoma Mayor, porque estamos también junto con Umbrella de Perú, iniciando una colaboración en algo que espero, ojalá se sepa pronto. Así que también quiero hacer un recuerdo, algunos saben de esta foto. Esta foto es del año 2011. Esta foto está a unos meses de cumplir 9 años. Y en ese tiempo estaba yo haciendo, tuve la oportunidad junto con Pedro Romero, actualmente el profesor de la Cayetano, estuve haciendo clases de grupo en una universidad, la Pedro Ruiz Gallo. Y ahí conocí a muchos, por ejemplo a Marco, a Percy y a otros más. Y de verdad a ustedes, también a Diego y a muchos más, y también y a ustedes, en especial les quiero dar gracias, porque la amistad y también algunos elementos, el contacto nos ha perdido. Y hemos tenido la oportunidad de poder retomarlo, pese a que en algunos tiempos simplemente se había perdido un poco, pero agradezco la oportunidad que me han dado para poder hablar con ustedes. De verdad, estoy muy agradecido.
Y a todos los que han asistido, los que están viendo esto también, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Así que pueden iniciar las preguntas. Muchísimas gracias también a usted por la presentación. Ha estado excelente, mucha cantidad de datos. Por ahí he visto la caja del chat, empezando con las preguntas, así que vamos a empezar. Chicos, vamos a dedicar alrededor de 10 minutos a las preguntas. Es muy probable que no podamos llegar a todas porque he estado viendo que hay varias que han estado llegando desde hace un buen tiempo. Entonces, luego vamos a comunicar cómo vamos a hacer para poder resolver, al menos, tratar de resolver todos los que ustedes tengan. Entonces, empezamos. Nicolás Vela pregunta, profesor, consulta, ¿se ha evidenciado alguna relación entre la idea de la microbiota intestinal y desarrollo neuronal? Pensando en algunos metabolitos que se pudiesen generar en esta población de microorganismos. Hay cierta evidencia que se indica de que algunos componentes del metabolismo de triptófano podrían estar involucrados en ciertos cambios del comportamiento neuronal o ciertos cambios también de producción neuronal que a veces están relacionados a cambios de ánimo. Por ejemplo, hay modelos, hay un caso interesante que lo kiriurenina, que es un metabolito que está asociado al metabolismo de triptófano, que se ha probado que puede cambiar ciertos patrones de formación neuronal en ciertas regiones, que está asociado, por ejemplo, a depresión. También se ha visto, por ejemplo, hay un estudio súper bonito en un sistema de ratón que está asociado al comportamiento del espectro tipo autista, en donde el uso de una especie llamada Lactobacillus rhamnosus, perdón, no voy a decirlo, voy a decir que es una especie de Lactobacillus. Una especie de Lactobacillus específicamente pudo cambiar el patrón de formación de neuronas en una cierta región del encéfalo de estos animales, que les dio habilidades que pudo aminorar un fenotipo que podría ser relacionado al espectro autista, indicando de que hay una relación entre microbiota congénita y la configuración de un cuadro de espectro autista. Porque la microbiota de la cual se obtuvo, por ejemplo, este tipo de este tipo de individuos fue de un sistema que se le indujo primero autismo, o un comportamiento tipo autista, de forma congénita. Ok, muchísimas gracias por la respuesta. La siguiente que, bueno, acá alguien no sé si podría compartir sus trabajos en el área de microbioma. Asumo que se está refiriendo a los trabajos hechos en su laboratorio. Entonces pasemos a la siguiente pregunta. ¿En qué casos concretos es posible usar el análisis metagenómico por shotgun o por amplicones? Una muy buena pregunta. Lo que pasa es que ambos se pueden usar en distintas circunstancias, y hay otros factores que, por ejemplo, afectan a su uso. Por ejemplo, los estudios por amplicones son relativamente más fáciles de hacer y son relativamente más baratos de hacer. Quizás si hay alguna limitación en cuanto al uso del metagenoma, es que tiene que haber es el precio. El estudio de Shotgun Metagenomics es generalmente el precio del proceso. Sin embargo, a veces los acercamientos por uso de amplicones pueden ser lo suficientemente buenos para ver algunos efectos. Por ejemplo, cambio de algunos grupos taxonómicos, generalmente a nivel de género hacia arriba. Pero, por ejemplo, si uno quiere hacer estudios mucho más meticulosos en donde uno puede ver qué funciones cambian, ahí definitivamente Shotgun Metagenomics tiene que ser usado. Es más bien por la orientación de la pregunta y por el presupuesto que a veces está disponible para responderla, más bien. Claro. Muy bien, gracias también por la respuesta.
Por acá también Hilda Pérez Camas nos pregunta acerca de las diferencias entre microbiotas en el aspecto de cuando nacemos por cesárea o por el canal vaginal. ¿Cuál es cuál es la importancia de la diferencia? Hace diferencia, pero quisiera saber cuál es esa diferencia y cuál es la importancia de esa diferencia. Una diferencia, por ejemplo, bueno, cuando ocurre el parto natural, el niño es, ¿cómo se llama? Esto es, perdón la palabra, perdónenme, es envuelto con la microbiota de la madre, la microbiota vaginal de la madre. Y la microbiota vaginal de la madre, cuando es una microbiota sana, es rico, por ejemplo, en lactobacillus. Entonces, ese tipo de composición microbiana puede asegurar, por ejemplo, que la microbiota de la piel, o incluso ya el comienzo de la colonización de la microbiota intestinal, se ha asegurado con una microbiota sana. En cambio, en la cesárea, el niño tiene más bien exposición con microbiota de la piel y con mucho menor volumen de microbiota. A su vez, se ha observado empíricamente que por alguna razón que igual se está buscando, los niños que son expuestos a cesárea tienen mayor cantidad de microbioma, tienen un metagenoma, un microbioma, que contiene más genes de resistencia a antibióticos. Entonces puede asegurar, por ejemplo, puede ser un factor extra de riesgo, por ejemplo, para enfermedades que puedan afectar al niño. Esos son unos de los casos. Y otro factor, por ejemplo, la alimentación por leche materna, esa está asociada más bien al aumento de las proporciones de bifidobacterium en comparación al uso de fórmula. Claro, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta y por la respuesta. A ver, luego sigue la pregunta de Luis Mario Hernández Soto, que nos pregunta, ¿cómo poner en orden biológico Centenia los MACs obtenidos de la secuenciación de muestras ambientales? ¿Qué estrategia sugiere? ¿Estrategia para cómo? Perdón. Acá lo que pone es poner en orden biológico, Centenia, dice entre paréntesis. La Centenia. Bueno, en algunos casos se puede, porque un MAG puede parecerse lo suficiente a una especie ya descrita, a un genoma de referencia. Entonces, por ejemplo, hay herramientas como MAUVE, M-A-U-V-E, que permiten, por ejemplo, si hay dos genomas que se parecen mucho, pero un genoma es mi genoma incógnito y el otro es una referencia, puedo ver cómo se ordenan los contigs respecto a esa referencia, por ejemplo. Eso podría ser una estrategia para tomar un MAG, por ejemplo, si uno surfea, por decirlo así, el FTP del NSBI, los genomas, uno puede encontrar un MAG de interés. Y el MAG de interés después uno lo ve con su genoma de referencia. Si es que uno puede observar si hay genoma de referencia en primer lugar, porque en otros casos simplemente no se puede, porque el MAG no se parece a nada. Ahí ya no podría ser posible, pero si hay un genoma de referencia se puede. Por ejemplo, con MAUVE, como la herramienta que dije, o con MAMER, M-U-M-M-E-R. También se pueden ver cómo es el comportamiento de la Centenia. Ok, pasemos ahora a la siguiente. Acá un usuario nos pregunta, ¿cuál es la diferencia a nivel de precisión en la asignación taxonómica por el gen ribosomal 16S completo y los BIMs? El 16S, bueno, hay ciertos tipos de secuenciamientos que pueden secuenciar, valga la redundancia, todo el 16S. Pero en general, por ejemplo, si uno utiliza Illumina, es solamente una pequeña región. Por ejemplo, la región más usada es la variable B4. Y la variable B4 no es muy buena para diferenciar muchos organismos. Por ejemplo, uno podría diferenciar entre dos especies de Escherichia coli, por ejemplo. De hecho, creo, si mal no recuerdo, la región B4, por ejemplo, no me podría ayudar a distinguir entre Escherichia coli y Shigella.
Entonces, dependiendo mucho de qué estrategia, cuánto voy a secuenciar del RNA ribosomal, puedo tener diferentes niveles de resolución. Pero los fragmentos del RNA ribosomal, por ejemplo el B4, es más bien para, de forma razonable, a partir de género. Por ejemplo, este es un lactobacillus, este es un, ¿cómo se llama? Un bifidobacterium, este es un Escherichia shigella, porque es un grupo taxonómico que ahora está unido. Y, por ejemplo, este es un bacillus. Pero solamente en algunos casos, que son más bien una excepción, más que una regla, uno podría distinguir dos organismos diferentes con B4, por ejemplo. Los VINs, por lo tanto, son mucho más resolutivos, incluso. Porque los VINs son mucho más información que un fragmento de un marcador. Son varios marcadores. Claro. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. María Fernanda nos pregunta, ¿cómo especies nuevas identificadas a partir de un metagenoma pueden haberse desarrollado en el microbioma de solo algunos individuos de forma tan desapercibida? Es muy buena pregunta. Es difícil saberlo, pero puede corresponder, por ejemplo, a la relación que hay entre el individuo, su entorno y su dieta. Por ejemplo, hay un estudio súper bonito que aunque se hizo con Amplicon, fue bastante elocuente con gente de Colombia. La gente de Colombia, según ese estudio, tiene una microbiota que está como a medio camino entre las sociedades industrializadas como Estados Unidos y las sociedades rurales, en donde hay mayor influencia de la agricultura directa en la alimentación. Y hay grupos taxonómicos que, cuando se hicieron comparación con grupos rurales y con grupos industrializados, que están solamente en grupos rurales. Por ejemplo, treponema. ¿Qué hace un treponema ahí? Pero sí, hay gente que tiene treponema que pertenece a poblaciones evidentemente rurales, o incluso a poblaciones que son resabios de grupos primitivos, por ejemplo, los cazadores-recolectores de ciertas regiones de África. Entonces depende mucho del trasfondo geográfico, dietario, cultural de una persona. Y eso a veces pasa de forma desapercibida, pero se puede recuperar por estos experimentos con alta resolución, o relativamente alta resolución. Entonces, bueno, ahora chicos, vamos a pasar a la última pregunta. Lamentablemente ya no vamos a tener más tiempo para las preguntas. Acá en adelante vamos a conversar un poco. Les voy a comentar un poco cómo podríamos hacer con las preguntas que están quedando. Entonces, la última pregunta es de Roberto Ventura Flores, que nos pregunta si el líquido amniótico tiene un microbioma y de ser así, influye en la calidad de vida del feto. Buena pregunta. Es una controversia, pero la evidencia parece que dice que no. El líquido amniótico sería relativamente estéril. De hecho, si el líquido amniótico tiene bacterias, podría decir algo muy malo. Es un tremendo semáforo en rojo. De hecho, hay enfermedades, hay bacterias, desafortunadamente no recuerdo su nombre, pero hay una bacteria que es casi gritar aborto. Cuando es detectada en el líquido amniótico, es casi una alarma rojísima de que podría haber riesgo de aborto. Entonces hay que tener, no sería, al menos hasta ahora, realmente positivo encontrar bacterias en el líquido amniótico. Muy bien, chicos, lamentablemente son todas las preguntas que vamos a tener. Muchísimas gracias, doctor, por responder las preguntas que nos han llegado. Nada más quisiera, doctor, una consulta. ¿Podrán escribir los asistentes a su correo? ¿Hay problema con ello? ¿Mi correo? No hay problema. Se los entrego, ¿cierto? Si va a compartir sus diapositivas, a lo mejor ahí creo que está su correo, entonces... Sí, yo voy a subir, eso sí, las diapositivas a alguna plataforma más pública como el SlideShare, por ejemplo, y les voy a facilitar el enlace. Ya, genial. Entonces, chicos, ya saben, el doctor nos va a tener la gentileza de compartir sus diapositivas, entonces ahí también estará figurando el correo. Y porque la verdad nos han llegado, doctor, muchísimas preguntas, tenemos más de 30, no los vamos a poder resolver todas esta noche. Entonces, esperamos que puedan
seguir resolviendo sus dudas con él ya más adelante. Entonces, ahora nada más voy a quitarles unos 2 minutos de su tiempo porque quisiera hablarles de lo siguiente que se viene en lo que se refieren a los webinars que tenemos. En el siguiente webinar que vamos a tener, tendremos la presentación de Yesid Cuesta Astros, quien nos hablará acerca de informática aplicada en estudios de las interacciones patógenos-pedero. Esta va a ser el día 12 de junio, va a ser a las 5 de la hora peruana. Esperamos verlos ahí. La temática va a estar muy interesante y bueno, los inscritos vamos a estar enviándoles lo necesario, ¿verdad? Entonces, ya para finalizar, ya es lo último, ya con esto nos estamos retirando. Por favor, no se olviden solo tengo mucho que compartir. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Somos la Sociedad Peruana de Bioinformática, @bioinfo, si no me equivoco, y acá también figura nuestro correo. Vamos a estar teniendo varios webinars. Entonces, muchísimas gracias y gracias por habernos acompañado en esta noche de hoy. Esperamos verlos pronto. Así que, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Muchas doctor. gracias, doctor Juan Pablo. Un gusto. Gracias a todos los asistentes.